Un pedazo, porque no es el tema bajo el cual vamos a estar hablando en esta tarde, sino que al Señor le flujo, amados hermanos, que tratemos el tema que vamos a compartir en las iglesias hogareñas, que lo prediquemos hoy en la iglesia. Y digo que al Señor le flujo porque sentí de parte de Dios, consulté con mi esposa y ella también estuvo de acuerdo en que hablemos bajo el tema, y este sí usted puede entonces compartirlo con alguien que esté cerca de usted. El tema, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu Santo y su labor en la salvación. Dígale que está a su lado, dígale, vamos a hablar del Espíritu Santo y su labor en la salvación. Dígale a otra persona, mírese del otro lado, dígale, vamos a hablar del Espíritu Santo y su labor en la salvación. Poderoso es Dios. Amados hermanos, ustedes saben que, yo creo que ustedes saben que hay muchos cristianos. De hecho, hay una corriente cristiana evangélica que con frecuencia no toma en cuenta la obra del Espíritu Santo en la vida, en sus propias vidas. Piensan que la salvación, o piensan en la salvación solo en función de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y ciertamente el objetivo principal de Jesús venir a esta tierra a morir en la cruz fue precisamente para salvarnos de la condenación por el pecado. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo, amados hermanos, es complementaria al sacrificio de Jesús en la cruz para nuestra salvación. Y eso podemos comprobarlo conforme a lo que establece la Escritura en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y quiero leer ese pasaje bíblico, ese texto bíblico, para corroborar lo que estoy planteando, amados hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas desde antes de que hayamos conocido a Cristo. Él es quien usa la palabra de Dios para conducirnos a Cristo y produce los cambios en nuestras vidas en la medida que nosotros se lo permitimos. Así que la labor del Espíritu Santo en la vida de las personas, amados hermanos, comienza incluso antes de la persona conocer a Cristo. De hecho, la gente acepta a Cristo cuando es convencido por el Espíritu Santo de tres elementos fundamentales que vamos a tratar en el primer tópico de este mensaje, amados hermanos. Así que el Espíritu Santo es el agente divino para la convicción. El Espíritu Santo es el agente, es la persona de la Trinidad que Dios usa para convencer a las personas. En primer lugar, para convencerlo de pecado. Nadie es convencido de pecado en su conocimiento intelectual. Nadie es convencido del pecado en su conocimiento natural. Usted se cansa de hablarle a la gente de Jesucristo y la gente cree que está bien. Mucha gente, la mayoría de la gente dice, yo no voy a perderme, yo voy a salvarme porque yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, no robo, no hago tal ni cual cosa y por eso yo no tengo que arrepentirme de nada. Eso es cuando la gente piensa en su conocimiento natural, en su sabiduría intelectual, mentalmente hablando. La gente cree que porque es bueno o porque hace bondad, no necesita arrepentirse. Sin embargo, mientras nosotros le hablamos a las personas, si le hablamos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo toma la palabra de Dios. Recuerden que dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del la espada del Espíritu. La palabra de Dios, el libro de los Efesios, capítulo 6, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando hablamos la palabra, utiliza su palabra, que Él es Dios, recuerden, Él es el inspirador de la Biblia, utiliza esa palabra como espada para, dice la Biblia, cortar
nuestro espíritu, nuestra alma y penetrar hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Entonces, amados, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencer al mundo de pecado. De hecho, en el texto primero que leímos, dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venga, y obviamente que ya vino, porque Jesús estaba hablando antes de ascender al cielo, y después que Él ascendió, 40 días después que Él ascendió, correcto, envió el Espíritu Santo. Entonces, amados, la Biblia dice, hablando Jesús, que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. Amén. ¿Cómo es esto de convencer al mundo de pecado? Es que el Espíritu Santo habla al espíritu de las personas. Mientras nosotros hablamos al intelecto, mientras nosotros hablamos al conocimiento material de la gente, al conocimiento físico, el Espíritu Santo habla al conocimiento espiritual de las personas y los convence de pecado. La otra cosa que hace el Espíritu Santo para convencer como convicción es que convence además a la gente de justicia. ¿Y qué es esto de convencer a la gente de justicia? Una vez el Espíritu Santo habla al espíritu de las personas y le convence de pecado, entonces también le convence de que es necesario, de que tiene la necesidad de aceptar a Cristo para poder ser justificado, amén, y poder alcanzar la salvación. Y esto tiene que ver entonces con la segunda labor de convicción del Espíritu Santo. Convence primero de pecado y en segundo lugar convence de justicia. Amén. Pero a pesar de que el Espíritu Santo convence a la gente, fíjate que no los obliga a aceptar a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo convence a la gente de que ha pecado, de que es pecador, y lo convence además de que necesita un Salvador y de que solo a través de Jesucristo puede alcanzar la salvación. Sin embargo, el Espíritu Santo, como Dios, como respetuoso de la voluntad del libre albedrío que Dios le dio al ser humano, no entra en la labor de obligar a la gente a aceptar a Cristo, sino que sencillamente lo convence. Pero la gente, estando convencido muchas veces de que necesita arrepentirse, de que necesita aceptar a Jesucristo, la gente se resiste. Y el Espíritu Santo, aun cuando puede hacerlo, no lo hace por respeto a su propia palabra. La otra cosa entonces que hace el Espíritu Santo cuando la gente ha sido convencida de pecado, ha sido convencida de juicio y aún así no acepta a Cristo, ha sido convencido de pecado y convencido de justicia y aún así no acepta a Cristo, entonces el Espíritu Santo lo convence de juicio. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo entonces te hace saber a ti que si tú no aceptas a Jesucristo, estás rechazando la salvación, estás rechazando el regalo de Dios y por consecuencia está entonces, por así decirlo, aceptando la perdición. Es decir, el Espíritu Santo te dice, mira, tú eres pecador, tú necesitas a Jesús como tu Salvador, pero al no obligarte, si tú no aceptas a Jesús, entonces te convence de juicio y te dice, mira, si no aceptas a Cristo, entonces tú estás rechazando la salvación y estás escogiendo el camino de la perdición. De hecho, dice la Biblia, hablando Dios a través de un profeta, dice, he puesto delante de ti dos caminos. He puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Y le dice, elige el bien para que vivas. Le recomienda que elija el bien, pero no obliga a las personas a elegir el camino del bien. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo es el agente divino para convicción. Amén. Es el agente divino para justicia y es el agente divino para convencer también de juicio. El Espíritu Santo también, amados hermanos, es el agente de juicio de Dios, entonces, el agente divino para regeneración. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo se posa en nosotros, nos pone su sello de identidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa con mucha frecuencia, que de repente estoy haciendo una fila o estoy en las calles o algo y alguien me pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa con mucha frecuencia. Amén. Con mucha frecuencia. Entonces, el Espíritu de Dios pone su sello de identidad en nosotros. Eso quiere decir, amados hermanos, que en el mundo espiritual
a nosotros se nos conoce. Amén. Cuando el enemigo nos mira y quiere venir a hacernos daño, hay un sello de identidad en nosotros que le dice a él: ese no te pertenece, ese pertenece a Jesucristo porque ha sido comprado por su sangre. De hecho, he oído testimonio de satanistas que, yendo a los cementerios para hacer diabluras con los cadáveres, el enemigo le advierte que no puede tocar el cuerpo de un cristiano redimido con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Oiga bien, o sea, los satanistas respetan, aún después de enterrado a un cristiano, tienen que respetar, el enemigo tiene que respetar a ese cuerpo que fue redimido, de un redimido por la sangre de Cristo, y no pueden tomarlo para hacer diabluras los satanistas. Y he escuchado, reitero, en más de una ocasión, muchos testimonios de satanistas que le advierte, que el enemigo le advierte, Satanás le advierte: mira, a ese no puede tocarlo porque ese es cristiano, ese pertenece a uno que era cristiano. Y hay una razón, amados hermanos: el cuerpo de los cristianos está reservado para resurrección. Amén. No ese cuerpo, pero un cuerpo glorificado está reservado para resurrección. Así que tenemos un sello de identidad, amados hermanos, que en el mundo espiritual nos identifica como hijos del Altísimo, como comprados con la sangre de Cristo. Así que el Espíritu Santo es un agente divino para redención, amados hermanos, para regeneración. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 8 y en adelante, la Biblia registra la historia de un hombre llamado Nicodemo. Dice la Biblia que este hombre fue a Jesús de noche, dice la palabra de Dios. Y Nicodemo no era cualquier persona en la vida religiosa de los judíos.